Muy buenas tardes con todos. Es un gusto en esta oportunidad iniciar el ciclo de conferencias de nuestra comunidad científica, presentándoles al doctor Carlos Quispe, cirujano de tórax y cardiovascular de nuestro servicio, de nuestro hospital Revaliati, ¿no? Quien nos va a presentar el tema de el ECMO como una terapia de el ECMO como una terapia de ayuda en lo que vendría a ser el manejo del ECMO en el trasplante pulmonar, ¿no? Así que, bueno, nuestro hospital en los últimos años también está avanzando en lo que es el tema del trasplante pulmonar. Hay otros hospitales como el Almenara que también nos están llevando los casos de trasplante pulmonar y lo que queremos en esta comunidad es poder eh, pues juntos ir creciendo en conocimiento y creciendo en experiencia para que a través de estos espacios nosotros podamos vertir cuáles son los avances, cuáles son las mejoras que vamos teniendo respecto a estos, con estos pacientes y bueno, qué mejor que darle la posta al doctor a quien le agradecemos porque se ha dado un tiempo, sabemos que él tiene que también entrar a laborar después, pero le agradecemos por toda su buena disposición para poder también trabajar con APETROP. Adelante, doctor Quispe. Tardes, licenciada Ruiz. Gracias al grupo que estás conduciendo ahora. Bueno, sí, vamos a hablar sobre el uso del ECMO en trasplante de pulmón. Es algo que estamos haciendo en el Hospital Revaliati, con la poca experiencia que tenemos, y es lo que vamos a conversar hoy. ¿Me permites compartir mi exposición? Ingeniero, ¿le puede dar para compartir? Ahí está. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí, se le escucha. Entonces, definitivamente el trasplante de pulmón es la terapia estándar, la más indicada en un paciente pues que tiene una enfermedad pulmonar terminal, ¿no? Y esta enfermedad pulmonar terminal puede ser producido por muchos cuadros. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitripsina, la misma hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Y otras cosas raras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la demanda de pacientes que requieren trasplante de pulmón ha sobrepasado a la oferta de pulmones que se pueden implantar. Por lo tanto, los trasplantes de pulmón que se hacen, se tiene que asegurar prácticamente un éxito. Entonces, en eso ayuda un poco el ECMO, en poder brindar mejores condiciones para que ese pulmón trasplantado tenga un buen pronóstico y el paciente tenga una mejor sobrevida. Como dijimos, el uso del ECMO en trasplante no es pues es un par de años, ¿no? Eso más o menos ya estamos viendo que esto es hace aproximadamente a más de 30 años, ¿no? Y ya en la actualidad se está volviendo una herramienta importante en el trasplante de pulmón en todos los centros especializados. Lo usan tanto antes del trasplante, o sea, como puente a trasplante, lo usan en el mismo acto operatorio o lo pueden usar post-operatorio. Y es una herramienta muy versátil, ¿no? Tiene muchas variantes, muchas posibilidades. Podemos ponerlo, ahorita vamos a ver las configuraciones que podemos armar el ECMO. Puede ser configuración veno-venoso, veno-arterial, veno-venoso arterial. Podemos trabajar solo con el ECMO, podemos pasar a circulación extracorpórea completa,
Entonces hay muchas configuraciones posibles y eso lo hace mucho más útil en cualquier circunstancia que se presente en un paciente, ¿no? Como vemos, el ECMO es un dispositivo, ¿no? Es un dispositivo externo al paciente que va a ayudar a brindarle al paciente un soporte, ¿no? Un soporte sea hemodinámico o respiratorio. Entonces, el momento en que se debe colocar este dispositivo va a depender de las características de cada paciente. Aquí tenemos más o menos la estructura como es un ECMO, ¿no? Bueno, lamentablemente no tengo un cursor, pero si vemos en el paciente, vemos que hay una cánula que está a nivel del cuello y sale y va hacia una centrífuga. Esa centrífuga va a dar la potencia para que vaya la sangre a un oxigenador, se oxigene y luego regrese al cuerpo. Entonces simplemente es paciente, centrífuga, oxigenador y vuelta al paciente. Es un sistema mucho más pequeño que una máquina de circulación extracorpórea. Y la entrada a un ECMO oxigenatorio hay criterios, que no es parte de la exposición, ¿no? Hay criterios para poder instalar este dispositivo. Y las distribuciones que les he mencionado, cada una de estas distribuciones tiene una indicación. Ahora vamos a ver todas las distribuciones, pero en general podemos decir que la configuración venoso a venoso generalmente es cuando hay una falla respiratoria, solo respiratoria. Entonces el paciente está en hipoxemia y se le da la oxigenación que requiere. Esto puede ser usado como puente a trasplante, intra o posoperatorio. El BA, el sistema BA, generalmente cuando, aparte del compromiso respiratorio, hay una alteración hemodinámica. Entonces el paciente está en hipoxemia y en falla cardíaca. También puede ser colocado antes, durante o después. Y el BBA o BAB es, aparte de que tenga el problema oxigenatómico, vemos nosotros, con ayuda de otros exámenes imagen, que hay un severo compromiso del corazón. Hay que hacer un aporte mixto, ¿no? Por eso hacemos el BAB. Estos son los casos de pacientes en donde la canulación del ECMO puede ser periférico, puede ser central, ¿no? Y para poder hacer esta implementación de este dispositivo, bueno, tenemos que valernos de un ecocardio, de imágenes, tener el dispositivo, tener cánulas y poder saber por dónde vamos a acceder a colocar este ECMO, ¿no? Un paso fundamental es dónde voy a canular. Tengo que saber qué cánulas tengo, qué tipos de cánulas, qué tamaños, qué acceso voy a poder poner al paciente, central, periférico o mixto, si la canulación va a ser por disección o va a ser percutánea, directa o tipo Sellinger, entonces varía mucho dependiendo de nosotros, de lo que de lo que el paciente requiera. Estos son las cánulas, hay arteriales, hay venosas, hay de doble lumen. Las cánulas arteriales normalmente tenemos en esos números, 15 al 21, inclusive 23, pero va a depender del tamaño del vaso que tenga el paciente, ¿no? Los arteriales, bueno, como vemos, vamos a poner el de 15 frames, tolera hasta 5 milímetros. Entonces el paciente hay que ver primero el diámetro que tenga su arteria para poder colocarlo, ¿no? Normalmente cuando hacemos la colocación de algún acceso arterial, siempre lo óptimo es que la cánula ocupe el 50%, ¿no? De la luz de esa arteria, no más, porque si no puede producir un cuadro de obstrucción, producir isquemia. Y en ese caso estaríamos obligados a colocar como un bypass temporal, ¿no? Esta es una tabla más o menos del qué tipo de cánula debe usar cada paciente dependiendo de su superficie corporal. Y estos son el número de cánula y el flujo que podría tolerar esa cánula.
Las cánulas venosas, lo ideal es que no lleguen a más de presiones de pérdida de 40, ¿no? Disculpe, el arterial no más de 80. Entonces, por ejemplo, una cánula 15 máximo te podría dar 2,4 de flujo. Entonces, si nosotros queremos un flujo de 5, no vamos a poder conseguirlo con una de 15. Entonces tenemos que colocar una más grande. Por ejemplo, la de 5 da muy bien una cánula 19 o una 21. Entonces hay muchos criterios para saber. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas cuando instalemos el dispositivo, el ECMO. Tenemos las cánulas venosas, que también tienen su tamaño, son en French, ¿no? Estas sí son mucho más largas, hay de 50 centímetros incluso. ¿Por qué? Porque se van a colocar a nivel de la vena femoral y tienen que llegar muy cerca al corazón. Igual tienen un flujo permitido, se podría decir, no más de 40 debería tener la pérdida de presión, ¿no? Para poder elegirlas. También hay cánulas de multiestadio, ¿no? A ver cómo se puede hacer. Ahí. Sí, mejor. Perfecto. Igual también tienen sus cuadros de pérdida de presión y de flujo. Y últimamente se están viendo los cánulas de doble lumen, que ya está instalado el sistema de drenaje en la misma cánula, el orificio de drenaje y el orificio de salida del sistema, ¿no? Y vamos a verlo ahora. Este, por ejemplo, es un sistema de doble flujo, ¿no? En donde la cánula se introduce por la vena yugular. En la punta está la zona donde absorbe la sangre para ir al sistema y una vez procesado regresa por la misma cánula, pero por un orificio que está en el medio. Entonces, con una sola cánula haces todo, funciona todo el sistema de oxigenación en el eje. Aparte, hay que recordar que cuando nosotros usamos ECMO tenemos que anticoagular al paciente, ¿no? Muchas veces por el riesgo de sangrado, ¿no? Por la cirugía, no queremos que sangre, a veces subestimamos esta anticoagulación y lo que produce pues es que alrededor de las cánulas se formen coágulos y cuando vayamos a retirar todas estas cánulas tendríamos que forzar a hacer probablemente una trombectomía. Entonces es importante la anticoagulación. Como hablamos al comienzo, hay varios tipos de ECMO, de disposiciones. Vamos a hablar sobre el tipo más frecuente usado en oxigenatorios, que es el tipo venovenoso. Estas son todas las combinaciones posibles. Hay venovenoso femoral yugular, como ven en el primer gráfico. Sale por la vena femoral, va al sistema, al ECMO, y regresa por la vena yugular, femoral yugular. Hay otras, venoso femoral femoral, sale por una de las venas femorales e ingresa por otra vena femoral. Y la que con el sistema de doble lumen, yugular simplemente, sale por uno de los orificios y entra por un orificio que está en el medio. Entonces son las distribuciones, ¿no? Generalmente venosos, cuando son venosos, generalmente la colocación son percutáneas. No necesitamos aquí hacer una disección de la vena para poder canularla directamente. Basta con la técnica de Seldinger, punzarla y colocarla en forma percutánea, ¿no? Porque una vez que se extraigan, como son cánulas máximo 23 French, tranquilamente luego de retirarlas con una compresión de más o menos 20 minutos y luego un vendaje compresivo, no se presenta complicaciones como el sangrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema en ECMO, de colocación de cánulas, veno-yugular, ¿no? O que diga femoral yugular. La cánula que está en la vena cava inferior viene de la vena femoral, ¿no? Y como ven ustedes, tiene que estar un poco distante de la desembocadura de la vena cava inferior, ¿no? O si no va a haber una recirculación. Y la cánula que de entrada al paciente o de salida del sistema entra por la yugular y esta sí tiene que estar muy bien en la aurícula derecha, ¿no? Para que dé todo el flujo oxigenado. Entonces, esa es la distribución que debe tener, ¿no? Una femoral yugular.
Esta, por ejemplo, es una distribución femoral-femoral, en donde la cánula de extracción está mucho más bajo, ¿no? Como ven ahí, más abajo de la vena hepática, mucho más abajo, y la cánula de entrada al paciente o de salida de la máquina tiene que estar la punta en la aurícula derecha. Este es el sistema de una sola cánula. Como ven, se extrae en la parte distal que debe estar en la punta de este tipo de catéteres, cerca a la vena hepática, al nacimiento de al drenaje de la vena hepática, y la cánula de retorno o el ostium de retorno debe estar en el medio, ¿no? Generalmente al frente de la válvula tricúspide. Nuevamente lo mismo, es el mismo gráfico, ¿ya? Y el sistema veno-arterial. En esta veno arterial sacamos la sangre del sistema venoso por zona femoral, va al sistema, al ECMO, y retorna la sangre por una arteria. Puede ser por una arteria periférica, como la arteria femoral, o central por la aorta. En este caso es periférico, pero si ustedes ven, y esto es lo que pasa en los pacientes de trasplante de pulmón, no podemos usar mucho este sistema, ¿no? A pesar de que tenga de repente falla cardíaca, derecha o izquierda, y es necesario, tenemos que saber combinarlo de repente con una parte venovenosa, pues el veno venoso arterial, veno arterial venoso. ¿Qué pasa en esta configuración? La sangre sube por la aorta torácica descendente y va a pelear con el flujo que viene del corazón del ventrículo izquierdo. Pero ese flujo del ventrículo izquierdo, como el pulmón no está oxigenando bien, va a venir hipoxigenado. Entonces va a crear, ¿no? Un choque entre la sangre desoxigenada que viene del ventrículo izquierdo y oxigenada que viene del ECMO. Y justo en el callado va a haber ese choque de flujos. Entonces va a haber parte, ¿no? En este caso lo representan como un tronco que no hay buena oxigenación, pero sí para las carótidas izquierda y la subclavia. Entonces se forma lo que es el síndrome de Arlequín. Entonces esto hay que tener mucho cuidado en las configuraciones que vamos a hacer, porque si perpetuamos esto en un paciente trasplantado y no hay buena oxigenación, también las coronarias que nacen en el nacimiento de la aorta, las coronarias, van a tener baja oxigenación y puede sufrir el corazón y fibrilar. Entonces, hay que saber configurar bien el sistema para evitar todas estas complicaciones, ¿no? Nuevamente lo mismo el síndrome de Lequín. Y algo importante, cuando ya usemos el ECMO en los pacientes trasplantados, si ya se implantó el pulmón, la ventilación mecánica que se le da, ¿no? El soporte ventilatorio por la máquina de ventilación, tiene que cambiarse los parámetros. No podemos seguir usando los mismos parámetros, FIO 100%, no. Tenemos que dar una ventilación mecánica protectiva. Diferentes guías del ELSO, europeos, diferentes consensos de ECMO, que tratan específicamente de que el pulmón descanse, eh, bajando el PIB, volumen total, la frecuencia respiratoria, incluso el FIO. Pero se tiene que dar un tipo de protección a este pulmón, ya que la función de oxigenación lo está llevando el ECMO. Y al pulmón tenemos que hacer lo que descanse, dándole una ventilación protectiva. Entonces, como ya conocemos lo que es el ECMO, las cánulas, dónde tienen que estar, las configuraciones que pueden ser posibles y tenemos que elegirlo según las condiciones del paciente, entonces ahora podríamos entrar a hablar en sí cuándo podemos colocar este dispositivo. Si lo podemos colocar antes, si podemos colocarlo durante el procedimiento o luego del trasplante. Entonces, que es en sí el tema de hoy. En resumen, podríamos decir que colocarlo antes del trasplante de pulmón es algo controvertido, ¿no? E incluso algunas revisiones la contraindican. Pero, como los estudios van avanzando, se está viendo que aquellos pacientes que en realidad lo necesiten, ¿no? Un ECMO máximo de 4 a 6 semanas podría ser bueno hasta esperar un posible donante, ¿no? En el intraoperatorio
ha reemplazado a la máquina de circulación extracorpórea, porque antes los casos, los trasplantes, en algunas oportunidades se hacían con máquina extracorpórea, pero ahora se pueden hacer fácilmente con ECMO, dependiendo de las condiciones del paciente, veno-venoso, veno-arterial o veno-arterial venoso, ¿no? E incluso algunos estudios ya están comenzando a mencionar que el ECMO sí es necesario, incluso debería hacerse en forma profiláctica para disminuir el riesgo de hipertensión pulmonar. Ahora, en el postoperatorio, definitivamente ayuda a disminuir las complicaciones por el trasplante. La principal que tenemos en el trasplante es la disfunción primaria de injerto, el rechazo hiperagudo y definitivamente algunas alteraciones respiratorias o hemodinámicas. Entonces, el momento, si lo colocamos pre, intra, eso va a depender del tipo de paciente que tengamos y de las complicaciones que puedan presentarse durante el procedimiento. Pero como es un sistema es una herramienta eh, muy versátil, podemos configurarlo de una manera que ayude al paciente, ¿no? Ahora sobre las indicaciones en el pre, o sea, antes del trasplante, ¿no? Ya el ECMO ya se usa más o menos desde el año 91 en trasplantados. Pero, ¿qué pasó, no? Vieron que no había buenos resultados con el uso del ECMO. La experiencia era mala, ¿no? Y hasta antes del 2010, usar ECMO era un poco, incluso algunos centros decían que no debería usarse, está contraindicado. Pero luego, poco a poco, algunos centros han ido mejorando el uso de este ECMO y actualmente la supervivencia de los pacientes que usaron ECMO es igual a mucho a los que no lo usaron. Entonces es una herramienta muy útil, ¿no? ¿Y de qué va a depender de que el éxito sea muy bueno en pacientes que se les coloca antes del trasplante, ¿no? De seleccionar bien al paciente, ¿no? Si hay un paciente que ya está en enfermedad pulmonar terminal y se descompensa y entra un ECMO y este lo hacemos como puente para trasplante, tenemos que asegurarnos de que uno sea un paciente joven, que no tenga disfunción multiorgánica, que tenga un buen potencial para rehabilitarse, pero no vamos a colocarle a un paciente pues que está en shock séptico, que tiene disfunción multiorgánica, que presenta trombocitopenia inducida por heparina, que sea obeso, que tenga enfermedad arterial periférica, que sea de edad avanzada o que tenga problemas neurológicos o neuromusculares ya irreversibles. Entonces, en el preoperatorio, los resultados van a ser mejores si lo colocamos en pacientes que tienen alta chance de ir bien durante el trasplante o después del trasplante. Si seleccionamos mal y ponemos a un paciente que no tiene buenos criterios, definitivamente nos va a ir mal. Entonces se ha revisado varios estudios sobre esto de puente a trasplante, ¿no? Pacientes que se descompensan rápidamente, les ponen con ciertos criterios, se coloca el ECMO para darle tiempo a que se encuentre algún donante potencial y poder trasplantar al paciente. Hay muchos estudios, hay estudios que tienen 12 pacientes, otros hasta 120, 121, y la duración del ECMO normalmente va entre 2 a 12 días, ¿no? Hasta que se trasplante. Y la configuración que mayormente usan en estos pacientes es la veno-venosa, hasta un 90% en los pacientes veno-venosas, y en algún momento venas arteriales hasta un 40%. Definitivamente hay complicaciones, la principal es el sangrado, hasta un 35% según las revisiones, complicaciones vasculares hasta un 15%, infecciones, accidentes cerebrovasculares, falla renal, paro, ¿no? ¿Y cuántos de estos pacientes que se les puso el ECMO llegaron a trasplante, según todos estos estudios? Más o menos entre el 55 e incluso algunos centros reportan que el 100% llegaron a ser trasplantados. La mortalidad hospitalaria llega hasta el 40% en estos pacientes y la sobrevida al año puede llegar en algunos centros entre el 60 hasta el 100%. A los 3 años entre el 60 y 83%. Entonces, antes probablemente se podía decir, no, el ECMO como puente a trasplante sería contraindicado,
Pero ahora, seleccionando bien al paciente, podemos tener tasas de sobrevivencia muy buenas, ¿no? Pero seleccionando muy bien a los pacientes. Este es más estudios sobre eso, más o menos lo que hemos comentado. Y en sala de operaciones, ¿no? Si es un paciente que eh, llega para su implante de pulmón, estamos en sala de operaciones, también hay la posibilidad de que pueda usar ECMO. Es una alternativa más. Antes, como les dije, algunos pacientes entraban a circulación extracorpórea y se hacía el procedimiento de implante pulmonar. Ahora, a esos pacientes, la mayoría ya no se les meten bomba, ¿no? La opción sería usar un ECMO. Y dependiendo de la alteración, sea hemodinámica o oxigenatoria, se configura veno venoso o veno arterial. ¿Por qué? Porque la circulación extracorpórea definitivamente da muchas complicaciones mayores que el ECMO. Hay mayor sangrado, hay mayor riesgo de ventilación mecánica, mm, mayor estancia en UCI, hospitalaria. Entonces hay más complicaciones y el ECMO ha disminuido todo eso. Pero su uso, como le dije, va a depender de la inestabilidad hemodinámica respiratoria o por la hipertensión pulmonar. Hay muchas revisiones que mencionan que en el intraoperatorio lo mejor es usar un sistema BA, si es que hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y muchas pocas veces, poquísimas veces se usa el veno venoso, ¿no? Pero va a depender, como le digo, del estado del paciente, del monitoreo y qué es lo que requiere para configurar el ECMO. Entonces, también en varios estudios se reportan, ¿no? Que su uso ya se vuelve rutinario y, y permite, ¿no? Reperfundir en forma controlada, con una ventilación mecánica protectiva, como quedamos, disminuir el riesgo de la lesión que produce la isquemia reperfusión y disminuir, por tanto, las tasas de disfunción primaria del injerto. Pero como sabemos, pues el ECMO puede causar complicaciones como sangrado, reintervenciones, infecciones y daño vascular. Entonces, hay que identificar bien a los pacientes que van a requerir el ECMO intraoperatorio y también, dependiendo de lo que se presente, la configuración que va a tener este ECMO. Los estudios que se presentan ya en el uso intraoperatorio para soporte oxigenatorio o hemodinámico intraoperatorio, ¿no? Más o menos estos estudios abarcan del 2017 al 2020, son recientes. El número de pacientes entre 15 y 340 según el estudio, y la mayoría de los ECMOs que se han usado intraoperatorio son centrales, la mayoría. Las complicaciones que han tenido normalmente por el uso del ECMO novo intraoperatorio se ha puesto en sala de operaciones, son toracotomía por sangrado, infecciones, trombosis venosa profunda, sangrado shock cardiogénico, ¿no? Y su mortalidad hospitalaria de estos pacientes que han usado ECMO, colocado ECMO intraoperatorio, llega entre el 12 al 18%. La sobrevida al año del 76 al 87% y a los 3 años del 65 al 85%. Son los estudios, como le digo, de 2017 a 2020. Y en el postoperatorio, cuando el paciente ya pasa a la UCI, ¿no? Generalmente los pacientes cuando llegan, salen de sala y han usado ECMO, normalmente, ¿no? La mayoría de veces salen con el ECMO para el seguimiento en UCI, ¿no? Es un poco difícil que se le pueda retirar en sala de operaciones e ir el paciente sin ECMO, no, por seguridad, y hay recomendaciones de que mejor es continuar el ECMO en la UCI y ahí en forma progresiva, dependiendo de la evolución del paciente, hacer un retiro progresivo. Pero si es que el paciente no ha requerido ECMO intra, puede colocarse en la UCI, ¿no? Presentando también descompensación, si es que presenta descompensación oxigenatoria o hemodinámica. Realmente para eso vemos el análisis de gases arteriales, valoramos cómo está la presión pulmonar, si es alta,
y se puede colocar un nuevo ECMO, ¿no? O sea, no es que arrastre del pre o del intra, sino una nueva colocación de ECMO, pero en la UCI. Pero como le digo, lo más frecuente es que el paciente que tiene ECMO en la UCI, un postoperario trasplantado, generalmente es prolongación del ECMO intraoperatorio, ¿no? Es lo más frecuente. Entonces, como les dije también, esto, el ECMO ya posoperatorio generalmente es para poder rescatar un pulmón pues que está haciendo una disfunción por rechazo o por una falla oxigenatoria, ¿no? Y si está en la UCI y se presenta algún parámetro alterado, lo mejor es colocarlo en forma más temprana, muchísimo más temprana. Si la evolución no está yendo bien, mejor es colocar el sistema. Entra, entra, entra. ¿Te pongo con mi asistencia? No. Si está en la UCI y se presenta algún No, saluda, parámetro no sé. alterado, Pesa. lo mejor es colocarlo en forma más temprana, Que salud. muchísimo más temprana. Si Ah, pensar que recién estoy si la entrando. evolución no está yendo bien, mejor es colocar el Esa es. ¿Te pongo con mi asistencia? No. si está en la UCI. Entonces, se sigue el mismo criterio. Si hay disfunción del ventrículo, si izquierdo o derecho, se hace un ECMO-VA. Si hay disfunción netamente respiratoria, veno-venosa. Si hay de los dos, hay que tratar de poner un sistema más eficiente, un VAB. Entonces, e incluso si el músculo cardíaco ya está fallando, se puede poner ya, manejarlo como un ECMO, ¿no? Normal, un ECMO circulatorio. Drenar cavidades, eso es mucho más complejo. Las configuraciones se hacen mucho más complejas. Entonces, esto es lo que podría compartir con ustedes sobre el uso del ECMO en trasplante de pulmón. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor Quispe. Vamos a ver qué es cuáles son las preguntas que hay en el chat. Mm, bueno, por el momento no veo todavía las preguntas que le vayan a hacer, pero como recomendaciones generales, doctor, ¿qué es lo que usted indicaría a los equipos con respecto al ECMO en el trasplante pulmonar? Bueno, bueno, nosotros más estamos en campo operatorio y tenemos que decidir el uso de este dispositivo en el intra, ¿no? Y definitivamente, si tenemos un paciente que tiene hipertensión pulmonar y alto riesgo de que pueda hacer falla oxigenatoria y todo eso, entonces mejor es mantenerlo con un sistema de ECMO de soporte, ¿no? Lo que hacemos normalmente en el Hospital Revelati es, antes de entrar a hacer el procedimiento, canulamos totalmente al paciente, ¿no? Canulamos y dando las configuraciones, tratando de implantar las cánulas en todas las posibilidades de canulación, sea falla respiratoria o circulatoria, de manera que cuando se presente esa complicación, simplemente conectar a la máquina en la configuración que deseamos. Entonces ya el paciente entra canulado y dependiendo de la descompensación, se hace la configuración, ¿no? Y creo que es una manera mucho más práctica, porque si esperamos a que se presente la complicación y luego en ese momento tratar de colocar cánulas y todo eso, se va a perder al paciente. Entonces, conociendo bien el caso, sabiendo los riesgos que trae el paciente, entonces podemos, como le digo, en forma preventiva, colocar las cánulas y una vez que se presente el problema, iniciar rápidamente el ECMO intraoperatorio. Y que por seguridad, bueno, nos ha pasado también que el paciente está yendo muy bien en el intraoperatorio y por ahí uno tiene la idea de que hay que retirarlo porque no tiene sentido en la UCI, pero lo mejor es mantenerlo, ¿no? Para que en la UCI con seguimiento hemodinámico, oxigenatorio, ver el mejor momento de retirarlo. Como sabemos, el ECMO veno-venoso daña muy poco al paciente, el veno arterial
lo dañe un poco más, pero tenemos 3 o 5 días de uso sin de repente no tener problemas. Yo creo que la mejor es un arma muy buena para el trasplante, y los estudios también lo mencionan igual. Muchos centros lo están usando, pero hay centros que nosotros nos dicen, no, eso no se usa, pero los estudios lo dicen, los centros lo están usando, ¿no? Y nosotros también vemos cuando hemos hecho los trasplantes que es un buen soporte, nos ayuda bastante para manejarlo intra y posoperatorio, ¿no? Sí, entonces, pues de acuerdo a nuestra experiencia, efectivamente lo más importante es prever, ¿no? Y eso nos ha llevado a estar listos y poder entrar en la terapia de ECMO en el momento preciso, ¿no? Al menos nos ha mejorado bastante la respuesta del paciente frente a posibles complicaciones. No, al menos, doctor, bueno, tal vez por ser un tema nuevo, no he visto mayores preguntas que con respecto a la terapia del ECMO y el trasplante pulmonar. Le estamos muy agradecidas por todo el tiempo, por la dedicación que usted siempre tiene con el equipo de trasplantes, con el equipo de enfermeras también perfusionistas, que es con quienes usted más trabaja siempre. Y nada, de siempre desearle éxitos en su carrera y seguir contando con usted para nuevas exposiciones. Muchas gracias. También le vamos a hacer la entrega de su diploma como expositor, que aquí está. Gracias, doctor Quispe. Así que espero que no sea la primera vez, sino que sigamos contando con usted para próximas exposiciones. Gracias. Bien, es un tema muy bonito, como dices, de repente no todos manejamos esto, pero la poca experiencia que tenemos tratamos de compartirla y mientras más la compartamos, entonces va a ser mejor. Ya, muchas gracias. Ujú. A usted, gracias.